Bienvenidos mis bros. Estamos cerrando el 2025 y el mundo de la simulación de camiones en Android ha dado un giro inesperado. Muchos de los juegos que dominaban la Play Store hoy se sienten pesados, obsoletos o simplemente han sido abandonados por sus creadores. Hoy vamos a analizar el top 5 de juegos que están pasando de moda. Pero ojo, que el hecho de que estén perdiendo terreno no significa que no tengan nada bueno. Vamos a ver qué está pasando realmente en las rutas virtuales. Aquí también hablaremos sin filtros. Si un juego se vino abajo, lo vamos a decir, así que arrancamos con él. Puesto 5, World Truck Driving Simulator. Punto de vista bueno, es, sin duda, una leyenda. Sus físicas de suspensión y la sensación de peso del camión siguen siendo de las más realistas en el mercado móvil. Fue el juego que nos enseñó a muchos lo que es ser un camionero virtual y ayudó a crear toda una generación de jugadores. La cruda realidad, ¿por qué pasa de moda? El juego se siente hoy como una reliquia. El desarrollo de esta versión actual está totalmente paralizado. Las actualizaciones son mínimas y los mapas se han quedado pequeños frente a la competencia de 2025. Parece un gigante dormido que se niega a despertar. Aquí hay una lección importante. Un juego puede ser histórico, pero si no avanza con el tiempo, la comunidad migra. La tecnología no espera a nadie. La esperanza, sin embargo, hay una luz al final del túnel. Todo este silencio de Dynamic Games es porque están apostando todo al World Truck 2. El cual posiblemente veamos en el 2026. Pero mientras eso llega, el WTDS1 se está quedando solo en el retrovisor. Puesto 4, Driver Homes Only Simulator. Punto de vista bueno, su gran fuerte siempre ha sido el multijugador y esos gráficos realistas que te hacían sentir dentro de una verdadera comunidad de conductores. Visualmente, sigue defendiéndose bien y mantiene el nivel. La cruda realidad, ¿por qué pasa de moda? Su mayor pecado en 2025 es que solo permite jugar online. En un año donde buscamos optimización y libertad, depender 100% de una conexión estable ha cansado a muchos usuarios, especialmente a los que juegan en rutas reales con mala señal. Si no tienes internet, este juego es un ladrillo en tu celular. Esto demuestra que la accesibilidad vale más que el detalle gráfico. Los juegos que sobreviven son los que se adaptan al ritmo del jugador, no al de los servidores. Puesto 3, Universal Truck Simulator. Punto de vista bueno, la variedad de camiones americanos y europeos en un mismo título siempre fue su gran gancho. Es un juego que intentó ser el simulador definitivo para todos los gustos, con ideas ambiciosas. La cruda realidad, ¿por qué pasa de moda? El problema es que se quedó a medio camino. A estas alturas de 2025, el mapa sigue sintiéndose poco detallado y los problemas de iluminación nocturna rompen totalmente la inmersión. La comunidad se ha vuelto más exigente y ya no perdona un mundo que se siente vacío. Este caso deja claro que el jugador moderno quiere mundos vivos, no cascarones bonitos. Tener camiones no basta si el viaje no emociona. Puesto 2, Truck Simulator Pro USA. Punto de vista bueno, es un juego visualmente imponente y pesado, lo que indica un nivel de detalle en texturas y modelados de camiones americanos que pocos pueden igualar. Si quieres capturas de pantalla increíbles, este es el juego. La cruda realidad, ¿por qué pasa de moda? Aquí viene la polémica, es una tortura jugarlo. La jugabilidad es tosca y las cámaras son extremadamente difíciles de controlar si no quieres invertir demasiado tiempo o dinero en ajustes. En 2025, el jugador busca fluidez, y este juego se siente como conducir un bloque de cemento. Muchos usuarios creen que este título priorizó verse bonito antes que funcionar bien. Un videojuego no es cine. El jugador no quiere ver camiones, quiere sentirlos. Puesto 1,
Truckers of Europe 3. Punto de vista bueno. Técnicamente, sigue siendo el mejor en gráficos, realismo y sonidos. La personalización de los camiones, como el Axer o el Ford F-Max que vimos este año, es impecable. No tiene rival en calidad. La cruda realidad, la polémica, ¿por qué está en el número 1 de los que pasan de moda? Por el estancamiento. Al ser el mejor, los desarrolladores se han relajado. Los jugadores veteranos ya se conocen el mapa de memoria y la falta de un multijugador masivo o expansiones de mapas reales está haciendo que el interés caiga. Es un rey que se está quedando sin reino porque no tiene nuevas tierras que ofrecer. Muchos creen que el éxito lo hizo conformista. El éxito es peligroso. Cuando un juego alcanza la cima, tiene dos opciones: evolucionar o morir lentamente. El 2025 nos ha enseñado que los gráficos no lo son todo si no hay evolución. Todos estos juegos marcaron historia, pero la historia no basta para seguir reinando. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que el World Truck 2 en 2026 será el regreso del rey o ya es demasiado tarde para estas franquicias? ¿Hay algún juego que crees que merece estar en esta lista o sacar de ella? Te estaré leyendo y debatiendo cada comentario. Nos vemos en la próxima ruta. Recuerda que la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player. Hasta la próxima. Bye.